Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Arabia y en este momento voy a hablar brevemente sobre la influencia del texto Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll en ciertas novelas y un videojuego gótico contemporáneo. Las novelas concretamente son las tres primeras novelas de la serie, una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket, a saber, Un mal principio, La habitación de los reptiles y El ventanal. Además voy a cubrir también la novela de Neil Gaiman, Coraline, y el videojuego es Frambo de Kill Monday. Así que acompáñenme por favor. La literatura infantil desde sus inicios ha estado siempre en conexión con imágenes explícitas de crueldad por su alto contenido imaginativo y todos los elementos fantásticos de la literatura infantil. Así, los elementos fantásticos de la literatura infantil y los elementos de la literatura gótica convergen. Es en este contexto donde los pedagogos victorianos se dedicaron a establecer un canon de lo que debía ser la literatura aceptable para niños, que Lewis Carroll escribe su primera novela, Alicia en el País de las Maravillas, un texto aparentemente inofensivo y con un alto contenido absurdo. No obstante, debajo de esta superficie aparentemente absurda y divertida se esconden elementos góticos muy profundos que han ejercido una poderosa influencia en textos contemporáneos. Yo voy a hablar brevemente de dos de esos elementos. El primero es la opresión que surge a través de un peligro latente. Y el segundo, tal vez el más fuerte, es el de la niña resiliente. El País de las Maravillas está bajo el dominio de una despótica reina, la Reina de Corazones, quien no teme cortarle la cabeza a cualquiera que se oponga a sus deseos o que la haga enojar. La Reina de Corazones tiene su equivalente en la terrible tía de Frambo, Grace Dagenhart, y por supuesto también en la malévola beldam de Coraline. En las tres obras de Snicket, sin embargo, la opresión no la ejerce una reina malvada, sino el conde Olaf, que busca constantemente tratar de deshacerse de los niños Baudelaire para poder acaparar su fortuna. El peligro latente que surge de un ambiente altamente opresivo, oscuro, terrible, es uno de los elementos característicos de la literatura gótica. Este recurso se ha utilizado mucho, por ejemplo, en ambientes oscuros que esconden monstruos, en la arquitectura gótica, por ejemplo, el castillo, donde hay pasadizos laberínticos que tienen secretos escondidos en todas partes y donde uno no sabe qué puede estarle acechando. Todo esto lo detalla Keach cuando habla de cómo el ambiente crea en el lector un fuerte sentimiento de peligro. Y este ambiente de peligro, por supuesto, ejerce opresión en el lector. Es claro que el peligro que emana de un ambiente opresivo está presente en la novela de Neil Gaiman, Coraline. Por ejemplo, en esta casa oscura y desvencijada, grande y misteriosa, donde se mudó la niña con sus padres. Lo mismo se puede decir de la arquitectura de los edificios en las novelas de Snicket. Sin embargo, curiosamente, en Alicia, en el País de las Maravillas, este parece no ser el caso. Lo que nosotros vemos es mucha luz, colorido, jardines. Pareciera que esta no es una característica de la novela de Carroll. No obstante, la sustitución del clásico ambiente opresivo gótico por uno lleno de colorido y absurdo es uno de los recursos más brillantes de la novela Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque debajo de este aparente ambiente sin sentido y divertido se esconde, yace una opresión que parece es invisible a los lectores. ¿Y de qué se trata? Bueno, recordemos cómo inicia la novela. Alicia decide entrar a la madriguera del conejo porque persigue un conejo blanco que está muy angustiado porque va a llegar tarde. Básicamente, a medida que los lectores avanzan en el texto, se percatan de que el mundo de las maravillas, el País de las Maravillas, no es tan divertido como parece ser. ¿Quiere decir esto entonces que la literatura gótica infantil no transmite ningún mensaje positivo a los niños? No, todo lo contrario.
De hecho, Hughes asevera que la literatura gótica es generalmente moralizante, en el sentido de que si bien es cierto que tiene algunas transgresiones en el canon establecido, al final de la obra el conflicto generalmente se resuelve. El mal es vencido por el bien, y esto es un mensaje muy positivo. En este sentido, la literatura gótica más bien tiende a transmitir mensajes positivos para los niños, como es en el caso de Alicia en el País de las Maravillas y las obras que estamos discutiendo. Holland y Sherman, por ejemplo, hablan de la figura de la niña resiliente, que tiene su origen en la resistencia de la protagonista para vencer al mal. No obstante, tenemos que entender que la resiliencia va más allá de la capacidad para resistir la adversidad. La superación psicológica de las protagonistas requiere una participación activa en la resolución del conflicto, que, a su vez, implican acopio de ingenio y valor. El papel de dama en peligro no funciona para nada en Alicia en el País de las Maravillas, no resuelve nada, porque en el mundo absurdo en que Alicia se encuentra no existe ningún héroe salvador y la niña debe sobreponerse a su propio temor y vencer los peligros por sí misma. Este papel activo convierte a la protagonista en una heroína, una salvadora, primero de sí misma y luego de los demás, cuando se opone directamente a los designios de la terrible reina de corazones. De hecho, Margarita Georgieva sostiene que las figuras infantiles en la ficción gótica pueden cumplir también una función redentora al asumir una posición casi mesiánica. Por su inocencia y por su valor, se convierte en una especie de figura de Cristo. Alicia en el País de las Maravillas introduce a la niña independiente y valiente que, a pesar de encontrarse en un mundo que no tiene ningún sentido, en una realidad que es totalmente incomprensible, avanza a través de ella resolviendo los conflictos y lo hace con decisión y autosuficiencia. Es claro que dicho personaje se opone diametralmente a los cánones establecidos por la sociedad victoriana, en donde las mujeres eran oprimidas y se esperaba de ellas obediencia absoluta. La rebeldía de Alicia la convierte en una figura heroica. Es una niña que se atreve, que avanza, que vence y que sobre todo salva. Podemos ver cómo este mismo papel lo asume Violet Baudelaire en las novelas de Snicket, donde ella, siendo la hermana mayor, tiene que utilizar todo su ingenio para poder vencer los artilugios y las estrategias del malévolo conde Olaf y salvar a sus hermanos. Coraline, en la novela de Neil Gaiman, asume exactamente este mismo papel salvador. No solo debe salvar a los niños perdidos, salvarse a sí misma, sino que tiene que utilizar toda su inteligencia para poder vencer a la malévola Beldam y rescatar hacia sus padres. Por otro lado, el rescate parece ser un poco más modesto en Frambow, en el videojuego Frambow. En este juego, Fran no quiere en realidad salvarse a sí misma. Ella lo que quiere hacer es rescatar a su gato. Y si uno se pone a pensar, rescatar a un gato no parece ser realmente un acto monumental. Pero no debemos olvidar que los videojuegos poseen una característica que es fundamentalmente diferente a los otros textos. En los videojuegos, el jugador debe asumir un rol de protagonista. Quien juega se convierte en el protagonista de la aventura. Esto quiere decir que se asume un papel más activo. Es un juego de roles en donde todo el peligro, todo el ambiente gótico debe ser vencido por quien juega, y en este sentido el rescate del gato se vuelve un evento muy significativo porque implica que logré concluir el juego. Podemos ver cómo entonces los elementos góticos de Alicia en el País de las Maravillas no solo se encuentran presentes en la novela Coraline de Neil Gaiman, las 3 novelas de Snicket y el videojuego Frambow, sino que estos elementos góticos de Alicia ejercen una poderosa influencia en estos otros textos contemporáneos. Alicia entonces se recrea en otras historias y otros medios, pero siempre sale avante de sus desafíos y nos maravilla con su resiliencia. Muchas gracias.